gratuita. No te pierdas ni un solo programa. Disponible en todos los dispositivos móviles. Murcia Economía Radio. La voz de nuestra región. En directo en tu dispositivo. Hola a todos. Hola, muy buenos días. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Yo bien, ¿y tú? Bien. ¿Has celebrado Halloween? He celebrado Halloween, sí. ¿Te has disfrazado? Semi-disfraz ha sido. No ¿Semi? Porque no estabas muy convencido. No me he disfrazado completamente. Es un poco cirio. Puedes hacerlo mejor, no estabas convencido. Sí, además tiene una lesión. ¿Qué me dices? Sí. ¿Qué te ha pasado? Cervicalgia. ¿Sí? Aquí en el lado izquierdo. De un susto que te han dado. Sí. Sí, me asusta. Sí. Bueno, pues... Y me tuvieron que pinchar en el culete. ¿Qué me dices? Sí. Madre mía, la edad no perdona también. Nada, no. Bueno, hoy vamos a hablar de cosas varias. Vamos a hablar de cosas varias. De que yo traigo un modismo, por ejemplo. ¿Un modismo? ¿Cuánto te ha gustado la moda siempre? La moda ha sido siempre una de mis... Enamorada de la moda juvenil. Total. Pero además, bueno, no os preocupéis que os recordaremos que es un modismo, porque a veces yo sé que esto se quedó en primaria. ¿Y el otro lo mismo? Claro. Vale. Y además traigo... Vamos a hablar de Katrina hoy. ¿De Katrina? De Katrina. Katrina, no digo más. Ok, vale. Muy bien. ¿Y tú? Yo voy a hablar del Principado de Asturias y su origen. ¿Por qué tenemos un Principado y lo tenemos en Asturias y no lo tenemos en Galicia o en Sevilla o en otra Galicia? parte? Bueno, Galicia ya lo he dicho. Cantabria. ¿Vale? Muy bien, ¿y qué más? Y voy a hablar también de una española que no conoces bien. La primera almirante de la historia de la navegación española, fíjate, cosas pasan. ¿Qué cosas? Muy bien. ¿Qué cosas suceden? Pues oye, venimos con cositas interesantes. María ¿no? Teresa, ¿puedo saludar? Es que me han pedido saludar. ¿Qué me dices? Hace tiempo nombramos ya como a los escuchantes top. María Teresa, porque no sepa, saludé a María Teresa Campos. Cuando le decía en el programa, ¿puedo saludar? Y entonces decía, amiga, ya. Claro, la amiga que nos llamas por la mañana. Entonces llamaba a la amiga y contaba una anécdota y después saludaba y se tiraba 5 minutos saludando a María todo Teresa el bloque, a la cortaba. panadería. Muchas gracias, amiga, buenos días, muchas gracias. El otro día digo que hicimos un top de escuchantes, ¿no? Que hablan Vicente Almudena, Javi, Josema, tal. Pues tenemos escuchantes en toda España, o sea, desde Cartagena hasta Galicia. ¿Qué me dices? En Galicia nos escucha mucha gente y uno de ellos es Juan Santamaría Santa. Madre Juan, mía. mi amigo Juan, compañero de estudios. ¿Y le gusta nuestro programa? Bien, le gusta mucho, lo escucha en el coche, como mucha de la gente que nos escribe, lo escucha en el coche y lo pasa muy bien. Entonces me ha dicho, hombre, saludadme un poquillo. Claro, pues hola Juan. Y Delfín. ¿Y primo Delfín también? Siempre me escribe, todas las semanas me escribe. Me ha encantado esto, me ha encantado lo otro. El primo Delfín, pues le damos un saludo también a Juan y al primo Delfín. Muy bien. ¿Vale? No, ya está, se han acabado los saludos. Qué bien. Oye, cuánta gente. Muchas gracias, amiga. Premios. Muchas gracias, amiga. Amiga, gracias. La cita de la semana. La cita de la semana, si vieras, como ya no compartimos guiones... Ahora lo hacemos así, claro, sorpresa. ¿Por qué? Porque así es más natural. Entonces, no me puedo preparar ningún comentario. Me pilláis. Vale. Y ya sabéis que a Víctor también le gusta pillarme. No, por favor. A ver. Tengo dos. Pues dime una. Te voy a decir una, pero la otra la voy a decir la semana que viene. Otra te la guardas. ¿Cuál prefieres? Vamos a darles unos códigos así que nadie pueda entenderla. Vamos a llamar cita 1 y cita 2. ¿Cuál prefieres? Yo no tengo ni idea de cuáles son. No tienes ni idea, claro. Una va a ser hoy y otra va a ser la semana que viene. Así pues yo que soy muy ordenada y organizada. Hombre, faltaría plus. Cita 1. Pues la cita 1 dice tal que así. Cuando uno está muy bien, ¡uy, qué bien viene hoy esta cita! Venga. Cuando uno pretende elevarse por encima de su naturaleza, corre el peligro de caer muy por debajo. Esta cita es de Sherlock Holmes,
Me encanta Sherlock Holmes. ¿Y viene hoy bien? Soy ¿Por muy qué? fan. Por muchas cosas, ¿no? Pues cosas que no vamos a meternos Cada ahí uno que porque la explique a su momento. me caliento. Sherlock Holmes en la aventura del hombre que se arrastraba. La voy a repetir. Cuando uno pretende elevarse por encima de su naturaleza, corre el peligro de caer muy por debajo. Y es una cosa de la que yo estoy absolutamente convencido. Hay que conocer los límites de cada uno. Es que es una de las cosas más peligrosas que te puede pasar en la vida, es no conocer cuáles son tus límites. Hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no, qué puedes intentar, qué no deberías intentar, cuándo puedes hacer las cosas por ti mismo, cuándo vas a necesitar ayuda, cuándo es probable que aciertes, cuándo es probable que metas la pata, si no con seguridad, con mucha probabilidad, ¿no? Es decir, conocer nada mejor que conocer los límites que tiene uno y sus puntos fuertes porque y débiles. cuando tú no conoces tus límites e intentas sobrepasarlos, lo que puede suceder es que acabes que sea todo fatídico. Acabes enfangado y acabes retozando en el barro. Eso es lo que puede pasar cuando tú no conoces tus límites y cuando quieres hasta compararte con quien no deberías. Incluso. Bueno, es que no caso queremos abrir un melón. Hagamos caso a Sherlock. Hagamos caso a Sherlock. Bueno, pues viene muy bien en estos días esa frase, yo creo, ¿no? Y para no pretender elevarnos por encima de nuestra naturaleza, tenemos que conocerla con humildad. Con humildad. ¿Cuáles son tus límites? Estos. Pues ahí, tranquilico. Y donde no puedo llegar, que llegue el que sabe llegar. Claro, claro. Con mi ayuda y disposición. Eso es. Bueno, pues la frase de la cita de hoy se queda aquí. Cuando uno pretende elevarse por encima de su naturaleza, corre el peligro de caer muy por debajo. Vamos con nuestro dardo en la palabra de hoy. Vamos allá. Apaga y vámonos. Pues, ¿cómo? ¿Ya? Apaga y ¿Hemos vámonos. terminado? Sí. No, Dani, que es el modismo que traigo hoy para que comentemos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sabes de dónde viene esta frase? No. Ay, lo sabes. No. Ah, es que es horrible, ¿eh? O sea. No. A ver, este modismo tiene un origen concreto. No surge y no así, discreto. Así, porque sí. Pero yo creo que antes de ver el origen de este modismo, vamos a refrescar lo que es un modismo, porque yo creo que es una pena que no puedo preguntarle aquí en tiempo real a la gente, pero si yo preguntara a más de uno qué es un modismo, si yo le pregunto a Dani qué es un modismo, ¿lo sabe? No te hace una rima. ¿Ves? No, Dani se esconde, no quiere saber nada. Pues efectivamente, es que yo creo que se nos ha olvidado. Entonces vamos a refrescar un poquito, ¿vale? Refresquemos, claro. Tú sí lo sabes, por eso a ti no te lo he preguntado. Claro, bueno. Ya lo sé yo. Bueno, un modismo es una expresión fija cuyo significado no se deduce de las palabras que lo componen. Uh-huh. Es decir, que significa algo distinto a lo que las palabras nos indican. Uh-huh. ¿Vale? No podemos seguirlo al pie de la letra. Bien. No es literal. ¿Hasta ahí? Literal, tía. Pues no, en este caso no es Ejemplos de modismos, por ejemplo, para que quede todo muy claro. Ejemplos de modismos por 25 pesetas la respuesta. Por ejemplo, irse por las ramas. 1, 2, 3, respondo otra vez. Uy, madre. ¿Qué? Que no sabía dónde ibas a ir por irse por... No, irse por las ramas. 1, 2, 3, respondo otra vez. Irse por las ramas. Estar en la luna. Me has pillado. Ah, tirar la toalla, si me lo tienes ahí. Vale, claro. Pero como no te lo doy el guión, no, ¿vale? Es que sí. Ser la oveja negra. No me hagas más preguntas, porque no tengo hoy el cerebro para... Está un poco... Venga, pues estos que hemos dicho, irse por las ramas, estar en la luna, ser la oveja negra, tirar la toalla, todos son modismos. ¿Por qué? Porque ser la oveja negra realmente nadie se convierte en oveja y además negra. ¿Vale? Y nadie está en la luna realmente a diario. ¿Vale? Que se sepa. Que se sepa. Entonces, apaga y vámonos, pues es un modismo que además usamos mucho y lo usamos correctamente, porque lo usamos cuando hemos terminado nuestro trabajo o algo que debíamos cumplir y nos vamos terminamos con la satisfacción de haber hecho lo que debíamos o lo que teníamos pendiente y decimos, apaga y vámonos.
¿no? O cuando ya hemos terminado algo. Es que mira, yo te cuento otra anécdota. Venga, hoy hay un montón de anécdotas, María Teresa. Yo lo uso de una manera muy graciosa que la utilizaba Radomir Antich, que ya falleció. Me parece que murió Antich con el COVID, ¿no? Me suena. No me acuerdo. Fue entrenador del Atleti y del Madrid y del Barça también, me parece. Eso lo sabe mi cuñado. Y entonces con mi amigo Roberto, en vez de decir apaga y vámonos, decimos lo que decía Rado, lo que decía Antich, que es apagamos y vamos. Claro, porque apagamos y vamos. Que era que no controlaba muy bien. ¿eh? Claro, me hace mucha gracia. Apagamos y vamos. Un brazo, apagamos y vamos. Pues bueno. Bueno, pues ¿por qué lo traigo? ¿Por qué? Porque dirás, pues si se emplea bien, ¿por qué lo traes? Pues sí. Lo traigo, como todas aquellas cosas que traigo, para que entendamos su origen. Y me ha parecido cuanto menos curioso. Cuanto menos, ¿no? ¡Madre mía! Es para ver si está un poquito la Muy gente bien. Atentos. No. Cuando menos curioso. ¿Por qué? Porque se puede sustituir por... Es que lo dijimos la semana pasada, el que no haya escuchado el programa de la semana pasada. Que lo escuche. Bueno, no, pero lo refresco un poco. ¿Cuándo se puede sustituir por lo menos? Me salía por lo mínimo. Por menos. ¿Vale? Entonces, cuando menos curioso. A ver, su origen está en una anécdota que sucedió en un pueblo alpujarreño que se llama Pitres, ¿vale? En Granada. Que yo conozco a Pitres. ¿Tú también? Sí, tú también. Yo no lo conocía. ¿Tú lo conoces? Está entre Pi2 y Pi4. Hay gente que no vamos a dejar entrar al programa, ¿eh? Oye, por favor. Perdón. A ver, al parecer había 2 sacerdotes que eran aspirantes a una plaza de capellán. Sí. Y entonces hicieron una apuesta. Se dice capellán. 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 No puedo con eso. Y capellán amarillo. Hicieron una apuesta con el fin de saber, para ver quién iba a ser el capellán, y entonces lo que querían era, en esa apuesta, saber quién iba a decir la misa de manera más breve. Entonces, el primero de ellos, pues, abrió la ceremonia y enseguida dijo en latín, ite missa est, que quiere decir que marchad, vosotros sois enviados, ¿no? Entonces abrió la misa y dijo eso, no dijo nada más. Y dijo, ya he dicho la misa. Y entonces el segundo dijo, pues ¿qué hago yo para solventar esto? Y entonces cogió y miró al monaguillo y le dijo, apaga y vámonos. Y entonces ya fue más rápido y le dieron a él el... Muy bien. O sea, ganó la apuesta. No sé si luego le dieron el puesto o no, pero ganó la apuesta. Y entonces, de aquella frase que el sacerdote le dijo al monaguillo, lo miró y le dijo, apaga y vámonos, pues de aquellos barros estos lodos. Apagamos y vamos. De aquellos barros estos lodos. Sí, está bien. De aquellos polvos estos. ¿no? Que siembra... No sé qué le pasa a Víctor hoy. Ya pido disculpas. Está un poco... No. Pero bueno, eso, apaga y vámonos. Total, que viene de una apuesta entre 2 sacerdotes. Muy bien. Y uno pues tuvo esa frase que le vino a la cabeza, y de allí pues todos ¿Y qué tenía que apagar? Porque apaga la iglesia y vámonos. Pero... Apaga, se dijo el monaguillo, apaga y vámonos, que ya que ya ha terminado la misa. Que ya está. He ganado. Muy bien. ¿Te parece? Fantástico, muy interesante. Así que, bueno, ya hemos aprendido lo que es un modismo. No se nos olvidará. Hemos aprendido de dónde viene este modismo, y traeremos otros modismos en otro momento, porque oye, está muy bien. Los usamos mucho, ¿verdad? Sí, mucho. Así que, bueno, espero que os haya gustado. El saber si ocupa lugar. Claro que ocupa, no va a ocupar. Sí, ya lo hemos explicado, que el saber ocupa lugar. Venga. Claro que ocupa. La semana pasada traía, ¿te acuerdas? Pues haced hueco, que viene algo nuevo. La cabeza de cosas prescindibles. La semana pasada traía una cita de Nuccio Ordine, sí, que fue Premio Princesa de Asturias 2023 en Comunicación y Humanidades. Y hace 15 días, o una cosa así, el 20 y pico de octubre, hace 15 días, sí, o 17, se entregaron los premios Princesa de Asturias 2024. Y he dicho, ¿y por qué no aprovechamos la ocasión para explicar de dónde viene el Principado de Asturias? ¿Por qué hay un Principado en España y por qué lo hay en Asturias? ¿No? Bueno, pues eso es lo que voy a hacer hoy. Y ojo, porque es un culebrón.
A ver, Un culebrón. sacad papel y boli De verdad. porque No nos va nos a saquéis dar... papel y boli, que lo vamos a hacer muy A interesante ver. y muy entretenido. El título de Príncipe de Asturias se remonta a finales del siglo XIV, ¿vale? Concretamente a 1388, que es cuando el rey Juan I de Castilla le otorga el título de príncipe y princesa de Asturias, ojo, porque con el primer príncipe de Asturias vino una princesa de Asturias. Juan I de Castilla, decía, le entrega el título de príncipe de Asturias a su hijo Enrique, ¿Pero por qué? porque se casa. Ahora te voy a contar por qué. En su boda le otorga a Enrique, su hijo, y a Catalina de Lancaster los títulos de príncipe y princesa de Asturias, ¿vale? Este Enrique, hijo de Juan I, sería después rey Enrique III de Castilla. Bien, hasta ahí. Venga, Juan I a su hijo Enrique, Enriquito, Castilla. toma. ¿Qué sucede? Que aquí estamos en un momento de la historia en el que, como nos pasaba el otro día con los Austrias y los Borbones, ¿te acuerdas que Felipe V fue el primer Borbón? Cuando contábamos la historia de Isabel de Farnesio y demás. Aquí estamos en una transición también de una dinastía a otra, de la Casa de Borgoña a la Casa de Trastámara. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que esta Catalina de Lancaster era nieta de Pedro I de Castilla, que se le conocía como Pedro el Cruel entre los Trastámaras y Pedro el Justo entre los Borgoñas. Uy, el storytelling ahí... Claro, claro, ¿vale? Sus partidarios le llamaban Pedro el Justo y sus detractores le llamaban Pedro el Cruel. Ha pasado la historia más como Pedro I el Cruel, A ver. porque es la Casa de Borgoña, la Casa de Trastámara la que Básicamente por el storytelling. reina después de él. ¿Vale? Entonces, para tratar de apaciguar Juan I es Trastámara. Pedro I era Borgoña. Para apaciguar había habido un cirio importante entre los partidarios de los Trastámara y los partidarios de los Borgoña. Entonces, ¿qué hace Juan I? Casa, que no se iba a casar con otra mujer, no vamos a dar más datos, más información. Habéis visto que lo tengo... Para más nombres para que no se líe. Es que luego... ¿vale? Bueno, se casa con Catalina de Lancaster, que era nieta de Pedro I, de un Borgoña. Vale. ¿Vale? O sea, un Trastámara Un Trastámara se casa a su hijo Trastámara con una nieta del último rey Borgoña, Pedro I el Cruel. Y Vale. así parece que se apacigua un poco la cosa. Bien, ese es el origen de la boda en la que se otorga el primer Principado de Asturias a Enrique de Castilla y a Catalina de Lancaster. ¿Pero por qué? Que es una cosa que ya se hacía, esto de los principados. En Inglaterra ya desde el siglo anterior, desde el siglo XIII, tenían un príncipe de Gales, que fue cuando anexionaron Gales, en el siglo XIII. En Francia tenían el delfinado de Vienne, desde el mismo siglo XIV, y en el Reino de Aragón el ducado de Gerona, que instauraron en 1351 para los herederos de Inglaterra, de Francia, del Reino de Aragón. ¿Por qué Asturias, como te decía antes, no Galicia, León o Mallorca? Pues por la coyuntura histórica del momento. Viene el culebrón, Venga. ¿vale? Ya estamos situados. Juan I es rey de Castilla. Tiene un hijo que es Enrique, al que nombra primer príncipe de Asturias, y tiene un padre que es Enrique II de Trastámara. ¿Bien? Sí. El primer Trastámara. ¿Pero el padre no había fallecido? Sí, Ah, sí. Este padre tiene varios hijos ilegítimos. Enrique II de Trastámara, primer rey Trastámara, Enrique II de Castilla, tiene varios ilegítimos. Uno de ellos es Alfonso Enríquez. Y este Alfonso Enríquez es hijo de Enrique II y de una mujer asturiana, de una señora asturiana. No decimos nombres para no liar, ¿vale? Pero el nombre ya existe. Bueno, pues Enrique II hace a este hijo ilegítimo suyo, Alfonso Enríquez, para resumir, señor del territorio que hoy conocemos como Asturias. Más o menos. vale. ¿Vale? Este Dice, era hermano del rey. ¿quién? Alfonso Enríquez. Este hermanastro. hermano no legítimo. Hermano ¿no? de padre. Sí, hermano de padre. Hermano de padre. ¿Vale? Y este Alfonso Enríquez, al que le dan el señorío del territorio que hoy conocemos como Asturias, más o menos, estoy simplificando y resumiendo para no liar, ¿vale? Tenía una ambición inconmensurable, desmedida. Entonces se crece y se rebela contra todo y contra todos, incluido su padre, porque le dan este señorío cuando su padre, Enrique II, es rey. Se rebela contra su padre. Se va a Francia a solicitar... ¿Le parece mal que le den un...? No, es que quiere más. Claro, Él claro, le quiere parece llegar mal a que le ser- den una tierra porque quiere más. Sobre todo él quería casarse con una heredera, un trono. Con una rica heredera. No le dejan casarse, de hecho se casa con una
si no lo tengo mal documentado, con una hija ilegítima también como él. Entonces trastocan un poco sus planes de llegar en algún momento, si no a ser rey, a tener bastante más poder, con lo cual se rebela contra su padre, se va con el rey de Francia a pedir su ayuda. El rey de Francia le dice no me la líes, claro, tú estate con tu padre y haz caso a tu padre. En ese momento decide acudir a Inglaterra, enemigo mortal de Castilla en este momento, lo que convierte a este Alfonso automáticamente un hijo peligroso. en otro. Un hijo tonto es lo más peligroso que hay. Con lo cual Alfonso es automáticamente un traidor, porque va a pedir la ayuda de Inglaterra. Claro. Ya ha metido a Inglaterra en este pollo, en el ajo. Monta y protagoniza y organiza revueltas durante años. En los reinados de su padre, Enrique II, como te digo, durante el reinado de su hermanastro Juan I también, que es el que le llega a confiscar el territorio de Asturias y lo anexiona a la corona de Castilla, y también durante el reinado de Enrique III, hijo de Juan I, Enrique III, que fue el primer príncipe de Asturias. Bueno, pues en esos momentos también monta pollos. Tantos pollos monta que Alfonso llega a ofrecer el territorio de Asturias a los ingleses, lo cual, si hubiera llegado a producirse, que no se produjo, nunca llegó a consumarse el ofrecimiento, nunca llegaron a ocupar efectivamente los ingleses Asturias o anexionársela. Estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Estaríamos hablando en inglés, a lo mejor. No sé, los asturianos estarían hablando en inglés, los asturianines. Entonces, esta situación que tiene Asturias como foco de las grandes disputas es la que lleva a Juan I a decir, un momento, ¿vale? Y Enrique era pequeñito todavía cuando se casa. 1388. Enrique, que va a ser Enrique III, se casa con Catalina de Lancaster para evitar o terminar con las fricciones entre Trastámaras y Borgoñas, y además le crea y le otorga el Principado de Asturias a Enrique y a Catalina, para legitimar así la posesión de este territorio por parte de la corona de Castilla, a su hermanastro. Claro. Y frenar los intentos extranjeros, los intentos sobre todo ingleses, de desestabilizar al reino de Castilla. Porque los ingleses entonces estaban un poco ahí, que no sabían muy bien si entrar o no. Sí, sabían, lo tenían clarísimo. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que no encontrarían la fórmula. Ellos venían también o estaban inmersos todavía en la llamada guerra de los 100 años con los franceses. Entonces, era un momento, como casi todos, ¿no?, muy convulso a nivel. Y lo que hoy es España, pues entonces era un montón de reinos. Así que ese es el motivo por el que hay un principado de Asturias y por eso está en Asturias y no en otro sitio. Después, cuando ya los reinos de Castilla y de Aragón se unieron, este principado se mantuvo, el título se mantuvo hasta hoy, con la princesa Leonor. Ah, mira. ¿Qué te parece? Un culebrón en toda regla. Pues, o sea que desde él ya todos los herederos al trono español han sido príncipes de Asturias. Muy bien. Pues me parece interesante, qué bonito es Asturias. Qué buen movimiento, Joder, qué bonito es Asturias, claro que es bonito. Somos fans de Asturias. Fans totales. Con las patatinas. Patatinas. Todo. Bueno, pues muy interesante. Muy bien. Cultura general en 7 minutos. Aproximadamente. Vamos a hablar hoy de Katrina, te he dicho antes. ¿De Katrina? Katrina. Si Katrina, digo Katrina, ¿en qué piensas? En un huracán. Claro. En el huracán pues, Katrina. No te voy a hablar del huracán Katrina. Te voy a hablar de Katrina, la Katrina de Halloween. Si te digo Katrina de Halloween, ¿qué piensas? Pues es verdad que yo también cuando digo Katrina pienso en Katrina. A mí se me ha quedado marcado. Sí. Pues no es Katrina de... Bueno, es otra Katrina. Es otra Katrina, ¿vale? Porque en Halloween vemos a mucha gente, a ver, no sé si todo el mundo se sitúa, pero en Halloween vemos a mucha gente vestida, porque principalmente son chicas, de Katrina. El esqueleto femenino con unas flores en la cabeza, ¿vale? Bueno, que realmente la Katrina original no lleva flores, lleva un sombrero con plumas y flores. O al menos así la creó en 1912 José Guadalupe Posada, en un grabado. O sea, Katrina empieza con un grabado que hace este autor.
que además era conocido por sus dibujos de escenas costumbristas, folclóricas y sobre todo de crítica sociopolítica en México. Mexicano, ¿no? Entiendo. Sí. ¿Y lo hizo el grabado específicamente para la celebración de los Día de los Muertos o no? Pues la verdad que ahí me pillas, yo creo que no, que eso fue después. O sea, que lo adaptaron después. Realmente en México estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. ¿Vale? Son los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, que es bastante conocido de la historia reciente, entre comillas, bueno, reciente, ya no sé si tan reciente, de México, ¿vale? Y entonces ahí eran muy común las imágenes de esqueletos y calaveras como una denuncia y una crítica social en las publicaciones de la época. Y José Guadalupe Posada era, como he dicho, caricaturista, entre otras cosas, y hace este grabado en metal de la Catrina, que en aquel momento no se llamaba Catrina. Ahora lo veremos. ¡Caramba! Encima le cambiaron el nombre. Entonces, claro, ¿por qué ese nombre? Vamos a ver. Me preguntaré, ¿me lo pregunto? Venga, pregúntatelo. ¿Por qué ese nombre? Pues mira. ¿Por qué ese nombre? Nos vamos a contar ahora. Pues mira. ¿Por qué el nombre de Catrina? Venga. Pues mira, Catrín, ¿tú sabes lo que quiere decir Catrín? No. ¿No? Desconózcolo. Me encanta. Que sí. Desconozco lo que sí. Pues mira, un Catrín es un dandy. ¿Un dandy? Un dandy, sí, así se dice en México y en algunos países de Centroamérica, a lo que entendemos por dandy nosotros, que es una persona pues muy refinada al vestir, con grandes conocimientos de moda, que proviene de la burguesía. En México la colonia es varón Catrín. Pues eso yo no lo había pensado, pero igual, no sé, efectivamente. Bueno, pues este estilo que representa Catrina, era una imagen clásica de la aristocracia mexicana de lo que decíamos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que en realidad representaba una parte muy pequeña de la población. Para que te hagas una idea, en 1895 México contaba con 12,6 millones de habitantes, ¿vale?, en el territorio nacional, y de los cuales solo el 2% representaba la clase alta. ¿En qué año, perdona? En 1895. 12 millones de personas. 12,6. Joder. Pero para que veas, el 2%... Y hoy tiene México, el DF, 40 millones, ¿no? O 50 millones. Pues me parece que sí, pero tendría que comprobarlo, no estoy segura, pero tiene una pasada, sí. ¿Vale? Pero esto te hablo en el territorio nacional, tú estás hablando de DF. Claro. Que todo México, 12 millones, hace 100 años, 130. 30, sí. Y hoy, 40 millones, solo el DF, tengo, o 50 sí, millones, sí. Madre mía. Sí, pero, o sea, quédate con el dato más importante, que es que solo el 2% representaba la alta sociedad. Entonces había muchísima crítica sociopolítica, porque... Sí, porque había eso, alta sociedad. Había mucha clase pobre. Claro, no había... Entonces, lo que conocemos como clase media. El nombre original es Calavera Garbancera. ¡Ulé! Que sería Calavera Garbancera. Calavera Garbancera, güey. Me encanta el acento mexicano. Soy totalmente fan. Me gusta más Calavera Garbancera que Catrina. Es cierto que tiene menos glamour. Calavera Garbancera. Pero Calavera Garbancera. ¿Y Garbancera por qué? Porque es la palabra con la que se conocía entonces a las personas que vendían garbanzo y que, teniendo sangre indígena, pretendían ser europeos, o sea, que además renegaban como de sus orígenes. ¿Por eso tiene la cara blanca? ¿Porque se maquillaba o no? ¿Es una calavera? Es una calavera. Perdón. ¿Vale? Entonces, renegaban, o sea, había mucha gente que renegaba, claro, que ellos querían pertenecer a esa clase alta de emigrantes europeos, ¿sabes? Entonces, renegaban de su cultura, de su herencia, de su propia raza, etcétera. Y la calavera garbancera nace como una crítica a ese tipo de gente, ¿vale? A los que renegaban de su... A los que renegaban, sí. Vale. Querían ser esa alta sociedad, pero renegaban de su cultura y de su herencia, ¿vale? La calavera no tiene ropa, sino únicamente un sombrero, ¿vale? Un sombrero. Y como os decía, si tengo aquí que desde el punto de vista de Posada era una crítica a muchos mexicanos, esto, que son pobres, pero que aún así quieren aparentar el estilo de vida europeo y no les corresponde. Sí, el wannabe, que decimos ahora. No, ahora se dice, pero eso wannabe se decía cuando eras tú joven.
Hace ya un montón. Ahora se dice postureo. Postureo. Postureo garbancero. Postureo garbancero. Postureo Pues igual garbancero. ponemos de moda un nuevo... Postureo garbancero. Postureo garbancero. Sí. Bueno, pues el nombre de Catrina viene después, porque es Diego Rivera, lápiz en mano. Yo siempre digo Diego Rivera y me sale lápiz en mano. ¿Verdad? Diego Rivera, lápiz en mano. Dibuja a Frida Kahlo desnuda, es que no puedo parar. Bueno, sabéis que es una canción, ¿no? Para quien no... Continuemos. Venga, pues Diego Rivera la dibuja, hace un mural que se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde dibuja a la calavera garbancera con su creador, José Guadalupe Posada, y además aparecen él en una versión infantil, Diego Rivera. Diego Rivera y Frida Kahlo. Lápiz en mano. Lápiz en mano y Frida Kahlo. ¿Aparecen en el dibujo que hace Aparecen él? en el mural, efectivamente, Diego Rivera de pequeño. Y Frida Kahlo también un poco... A mí me da la impresión que es más mayor, pero no sé ya. ¿Vale? Y entonces dices, pero bueno, ¿y entonces en qué momento se le pone un poco? Porque... Pero a partir de aquí entonces se populariza, entiendo. Se inspira en el dibujo claro, de... se inspira en ese dibujo y además le pone un atuendo porfiriano. Un atuendo porfiriano quiere decir que es de la época de Porfirio Díaz. Porfiriano tiene mala rima. Tiene mala rima, pero no entramos en rimas hoy. No. Justo si es no, que la poesía no... Pero trae un atuendo porfiriano que, para que os quede claro lo que quiere decir, es de la época de Porfirio Díaz, que fue la época de la dictadura de Porfirio Díaz en México, que era cuando pues toda esta alta sociedad se vestía con plumas, con trajes, con sombreros. Los hombres iban de traje con un traje de chaqueta y las mujeres iban con estos trajes pues con muchos volantes, así muy rimbombante todo, el postureo del que hablamos. Postureo garbancero, pero... Y entonces aparece en ese mural, aparece con una... O sea, Diego Rivera la dibuja con una estola emplumada que representa a Quetzalcóatl. ¿Lo he dicho bien? Sí, Quetzalcóatl. ¿Vale? Que era el dios azteca representado por una mezcla de ave y serpiente, que parece algo así como una serpiente emplumada y que representa la dualidad entre la condición física del hombre y su parte espiritual. Y además... O sea, Diego Rivera le da como otro... Sí, pero... O sea, va un paso más allá. Vale, va un paso más allá en ese aspecto que me parece fantástico y estoy totalmente de acuerdo, pero también me da la sensación, o por lo menos así lo interpreto yo, que va un paso más allá, porque además, conociendo el enfoque artístico y social tanto de Diego Rivera como de Frida Kahlo, cogen esa crítica al postureo garbancero de la época y lo que hacen es dotarla de algo que está profundamente ligado a la identidad local, a la identidad mexicana, como es la imagen de Quetzalcóatl o el traje de Quetzalcóatl, ¿no? Escoger esta persona que quiere renegar de sus raíces, de su cultura, de su tal, lo que voy a hacer yo es revestirla metafórica y literalmente en el dibujo de un elemento que tiene absolutamente que ver con la identidad pura mexicana, como es Quetzalcóatl, que es un dios local, autóctono, histórico y precolombino, ¿no? Entonces, más allá de que, por supuesto, toda la parte combina esa parte física y espiritual, también el revestir, insisto, a esta Catrina de su propia identidad y de su propia cultura mexicana. Pues sí, y además, bueno, fíjate que buscando información sobre todo esto, pues me desvié un poco más y me puse a leer sobre Diego Rivera y Frida Kahlo, que además hace no mucho vi un documental. Y... Yo también, justo lo cogimos a la vez. Sí. Ah, claro, es que estaría ahí recomendado en las plataformas. Y qué interesante todo, la vida de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Igual podríamos hasta un día hablar un poco de ellos. Sí, porque... Qué interesante, qué tormentosa, qué avanzada, o sea... Bueno, porque Frida Kahlo era una avanzada a su tiempo totalmente y qué relación mantuvieron de amor, odio, relación abierta, artística, juntos, sí. Además de con otras miles de personas, porque es que yo creo que estuvieron con gente del momento, con mucha gente, sí. Ambos.
Sí, sí. Ambos dos, como dice la gente. Ambos dos no se dice tampoco. 2-2. ¿No? Entonces me parece muy interesante. Pero bueno, hoy hablamos de Katrina, porque veo mucha gente disfrazada de Katrina y digo, yo no sé si todo el mundo sabe de dónde viene Katrina. Y es interesante, yo es creo. una crítica social y bueno, se ha convertido con el tiempo en un elemento clave del Día de los Muertos en México. O sea que al final, cuando pensamos en el Día de los Muertos en México, que me muero de ganas por ir a México el Día de los Muertos y vivir todo lo que... Me muero de ganas. Me muero de ganas. Pero es verdad Ardo en deseos. que está bien saber de qué nos disfrazamos, de qué nos vestimos, de qué tal. Pues La semana que viene vamos a hablar precisamente de por qué nos gusta más y nos tiene que gustar más disfrazarnos de Katrina sabiendo de dónde viene y qué es y que se llama Katrina y cuál es su origen. ¿sí? Pero la semana que viene. No queremos, Pero una idea que se me acaba de ocurrir ahora mismo. para mantener a la audiencia fiel. Sí, vamos a hablar de eso y de la relación que esto tiene con los melocotones. ¿Qué me dices? Ahí te lo dejo. Los melocotones. Sí. Qué interesante. Bueno, pues nada, hasta aquí que contaros Muy por qué bien. Katrina se ha convertido en una imagen mexicana de la muerte y de dónde viene. Molt interessant, moltes gràcies. Españoles por el mundo, iba a decir. Sí. Españoles viajeros. Españoles por el mundo. Oye, que nos hemos entretenido mucho con ese programa. Sí, nos hemos entretenido mucho. Me con parece ese en otra programa. vida ya, pero... En otra vida, Sí, además, sí. de verdad. Bueno, españoles que no conoces y deberías. Española, has dicho, Hoy ¿no? española. Volvemos a hablar de una mujer y además de una mujer... Además de una mujer española. No, lo que quiero decir es, la semana pasada hablamos de Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio. Sí, hablamos Que de era Isabel de Farnesio, española, que ya... pero no había nacido en Que España. además ya hemos hablado varias veces de ella. De ella, sí. Claro, es que es un personaje súper Con interesante. los abanicos. Bueno, hablamos de Isabel de esas Farnesio. cosas. Española, pero no Trumpi, porque no nació en Bueno, España. ya sabéis que a Víctor le encanta hacer Vale. trampas, pero haya pasado alguno... No, si ha pasado por España, Se española... llama interpretar el reglamento. Venga. ¿Vale? Entonces vamos a hacer hoy no una interpretación del reglamento. Hoy vamos a hablar de una Isabel también. Y en cualquier caso, naciese donde naciese realmente, porque volvemos a tener el problema de las fuentes históricas y de la documentación, naciese donde naciese, en su momento nació en territorio español. Igual que Quintiliano, hablamos de Quintiliano que nació en Calahorra, pero en ese momento Bueno, no de era todas España. maneras, si en algún momento veis que nos equivocamos con algo, lo compartís con Si nosotros. mandáis un email al programa. Claro. No, me refiero que Sí. está bien conversar sobre estas cosas Claro. y no sobre otros temas Conversemos. que no... Conversemos. Venga. Bueno, hoy hablamos de Isabel Barreto. Barreto. ¿Te suena Isabel Barreto? ¿Barreto? No, No. Bareto me suena. Vale, La pues palabra no es Barreto, Barreto, sí. Barreto. Isabel Barreto fue la primera mujer en la historia que ostentó el cargo de almirante en la historia de la navegación universal, que se sepa. Primera mujer. Y no fue ayer, ni antes de ayer, ni hace 200 años. Fue en el siglo XVI. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible, Si en verdad? el siglo Con lo, XVI ¿no? la mujer estaba ¿Verdad? ¿Cómo es posible? ¿Qué cosas pasan? relegada a las labores Y en el mismo siglo XVI... de la familia y del hogar. Ya hemos hablado de más cosas. Pues en el siglo XVI nace Isabel Barreto alrededor de 1567, pero insisto, no hay mucha información concreta, fechas y lugares en estas épocas, sobre todo si no es gente eminente, y no digo que Isabel Barreto no lo sea, no hay muchos datos concretos. De hecho, no se sabe si nació en Pontevedra y de pequeña se fue a Perú con sus padres o si nació directamente en Perú. En cualquier caso, como Perú en ese momento, el virreinato de Perú formaba parte del Imperio Español, era española. Ahí está el truco. Con lo cual, Isabel Venga. Barreto es española. Venga. O fue española. Un peruano dirá, pues mira... En su momento. No, por ahí no. No, ¿vale? Entonces, bueno, o nació en Perú o fue muy pequeña de Pontevedra a Perú con sus padres. Segunda mitad del siglo XVI.
como el virreinato de Perú se conformó en 1542, 10 años después de que Pizarro tuviese su primer encuentro con Atahualpa, el último rey inca, pues española. Volvemos a Isabel Barreto. Sabemos muy poco de su vida, que es lo que, y sobre todo de su infancia y su juventud, que es lo que nos pasaba con María Pita cuando hablamos de María Pita. ¿Te acuerdas? Que nació María Pita, no sabemos si sus padres eran campesinos o eran comerciantes, y de repente se casó. No sabemos más de María Pita. Pues con Isabel Barreto nos pasa lo mismo. Isabel Barreto nació, no sabemos dónde, no sabemos el año exacto, alrededor del 1567, y en 1585, con 18 años aproximadamente, si atendemos a esa fecha del 67, se casa. Eso es lo primero que sabemos de Isabel Barreto, que se casa con Álvaro de Mendaña. Como veis, en aquella las mujeres no tenían, o sea, no sé, hasta que no se casaban, hasta que no se casaban, no, claro. No existían. Fíjate, que ¿Ya? Bueno, pues esta mujer luego hizo bastante después de casarse. Bueno, se casa con Álvaro de Mendaña, que era adelantado de las Islas Salomón. ¿Y qué es el adelantado? Que ya hemos hablado de ellos alguna vez. ¿Te acuerdas que Mencía Calderón de Sanabria le hicieron adelantada del Río de la Plata? Pero no me acuerdo. Otra mujer a la que hicieron adelantada del Río de la Plata. El siglo. ¿Qué quiere decir adelantado? Adelantado era la persona, un alto dignatario al que se le encomendaba una empresa, normalmente por orden de los reyes. Era una empresa normalmente de carácter marítimo, es decir, por mar, y el adelantado tenía el derecho de gobernar sobre aquellos territorios que descubriese o que conquistase. Eso era un adelantado. ¿Vale? O sea, si lo encuentras, para ti. No, para ti, entre sí, comillas. Pero claro, sí. O sea, eso que no sabemos, que está por ahí en medio, que no es de nadie, que no, pues decidimos que es nuestro, y como tú eres el primero que ha llegado que se sepa, pues para ti. Claro. Es un buen modelo de reparto. Bueno, te acuerdas de lo que te decía de Mencía Calderón, ¿no? Adelantado, Álvaro de Mendaña, de las Islas Salomón. ¿Dónde están las Islas Yo no Salomón? lo ¿Te sé. suenan? Las Islas Salomón están muy lejos de Perú. Estamos diciendo que esta ¿Dónde mujer están? nació en Perú y se casó en Perú con Álvaro de Mendaña. Las Islas Salomón son un archipiélago constituido por unas 900 islas Nada. en Melanesia. Melanesia, Estará. al lado de Papúa Nueva Guinea, Sí. al noreste de Australia y a unos 13.000 kilómetros de Perú. Señora, Madre mía. se ¿y lo cómo repito, fueron hasta allí? 13.000 kilómetros. Pues fueron en barco. Navegando. Fueron Pero en barco. Qué travesía, ¿no? Imagínate. Tan larga. De Madrid a Nueva York no llega a 6.000 kilómetros. De Madrid a Nueva York no llega a 6.000 kilómetros. Bueno, de Perú a las Islas Salomón hay más del doble de distancia que de Madrid a Nueva York. ¿Y qué tardaron? 2 años navegando? Siglo XVI, ¿qué va? 3 o 4 meses. Y además con una navegación accidentada. Pero ¿por qué se llaman las Islas Salomón y no se llaman las Islas Mendaña? Que fue el primer europeo que pisó, que se sepa, Que era del adelantado. las claro. Islas Salomón. Era el adelantado. Porque Pero de aquella no, o sea, no se sabía si estaban esas islas, si existían o no. era una leyenda inca. Los incas decían que existían unas islas llenas de tesoros. Y esas islas, los españoles las identificaron con Ofir. Ofir es un territorio que aparece en la Biblia, desde donde, según los escritos de la Biblia, el rey Salomón traía todas sus riquezas y todos sus tesoros para construir su templo en Jerusalén. Entonces, eso es lo que identificaron los españoles con esta leyenda inca. O sea, se pensaban que eran esas Efectivamente, islas las que que Ofir- faltaba por descubrir. Ofir, el lugar que aparece en la Biblia desde donde el rey Salomón traía sus riquezas a Jerusalén, eran estas islas Sí. de la leyenda inca. Entonces llegaron y la llamaron Islas Salomón. Mira, una cosa que nos llevamos de ¿Pero fue gratis hoy. Álvaro? Álvaro de Mendaña. Mendaña fue el primero. Mendaña, ¿no? Fue Mendaña, Álvaro de Mendaña. Este Álvaro de Mendaña descubre las Islas Salomón, que se sepa, alrededor del año que nació Isabel Barreto, 1567, 1568. Pero no se habían casado. Sí, pero es que él era 20 y pico años mayor que Madre ella. mía. Claro. Bueno, total, que es adelantado, Me ha gobernador. salido un poco así de cotillo. Madre Madre mía. Pero- te ha María faltado- Teresa, si es te ha que hoy faltado estamos cerrarte la Rebequita. Hoy estamos con María Teresa. Bueno, este señor, se moría por una segunda expedición a las Islas Salomón. En el 1585 se ha casado con Isabel Barreto. Isabel Barreto utiliza Pero entonces él va a las Islas Salomón y vuelve a Perú. Vuelve a Perú, claro, vuelve a Perú. Y está como loco por volver. Y entonces es cuando se casa con ella. Se casa con ella
en el Y le dice, 1585. oye, ¿por qué no volvemos? Tenemos que volver. Ella utiliza su dote de casamiento, la dote que le dan sus padres por casarse, la utiliza para financiar este viaje. Consiguen 400 hombres, casi 400 hombres, y 4 barcos y parten rumbo a las Islas Salomón desde Perú. Pero a todo esto, sí, él como era el adelantado, él gobernaba allí y se volvió a Perú y dejó eso un poco... Bueno, gobernaba, explícaselo a los que se quedaron allí. O sea, casi Claro. 30 años sin que él volviera. Porque si fuera, va en el 67-68, vuelve y vuelve en el 95. Por eso, que Bueno, se son fue a cosas- Sevilla, perdió su bueno, silla. son las fantasías Venga. que tocan. Bueno, junio de 1595, van de Perú a las Islas Salomón. 13.000 kilómetros, la nada despreciable cifra de 13.000 kilómetros en barco De viaje de luna de miel. por el Pacífico. Y fue una navegación bastante accidentada. Más de 3 meses después llegan, en octubre del 95, de 1595, llegan a la isla o las islas de Santa Cruz, que ahora se llama Ndende, 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 ¿vale? Y en estas islas de Santa Cruz, Álvaro de Mendaña muere el 18 de octubre de 1595. Nada más llegar. Muere de malaria. Tenía malaria y hubo bastante hambre, sed, penurias, enfermedades, muertes en esta navegación. Y muere, que era el adelantado de las Islas Salomón y almirante de la expedición. ¿Qué sucede? Que en su testamento Mendaña deja a Isabel como adelantada de las islas, con lo cual ahora la que gobierna sobre las Islas Salomón es Isabel Barreto, y deja como almirante de la flota, de los 4 barcos que han ido, que perdieron uno, no tengo claro si lo perdieron antes o después de llegar aquí, pero de los 4 barcos, el almirante queda siendo, en el testamento de Álvaro de Mendaña, uno de los 3 hermanos de Isabel Barreto que habían viajado con ellos. No pasa nada, porque este hermano muere también. Y cuando muere el hermano, es Isabel la que coge el cargo, recibe el cargo de almirante de esta Pero ¿y expedición. cómo se lo dan a ella? Es lo que no entiendo. Lo recibe ella Que como dice que hermana. Me parece muy bien, pero como a la mujer la obviaban, por eso era... No, pues parece ser que era una mujer con bastante Arrojo. carácter y bastante arrojo, que es lo que nos pasa con Mencía Calderón de Sanabria, con María Pita, con tal. Son mujeres de armas tomar. Mujeres de armas tomar, mujeres con bastante arrojo. Entonces ella se hace adelantada de las Islas Salomón, gobernadora de las Islas Salomón y almirante de esta expedición. ¿Qué pasa? Que no llegan a encontrar la isla que buscaban en las Islas Salomón, que era la isla de San Cristóbal. ¿Vale? Y al no encontrarla, lo que decide Isabel Barreto es poner rumbo a Manila, poner rumbo a Filipinas, que sí era, igual que las Islas Salomón, parte del Imperio Español. Hasta este momento, lo que te decía, habían sufrido de todo: hambre, sed, enfermedades, muertes, varios intentos de motín. Desde este momento, más todavía, porque por mucho que ella fuese la adelantada y además almirante, primera mujer almirante de la historia de la navegación, pues los hombres, la Claro, me marinería, imagino que no les parecería bien a todos. claro, no lo recibieron de buen grado. Y tuvo muchos enfrentamientos. Ella además tenía un carácter muy fuerte, tuvo muchos enfrentamientos con el piloto, que se llamaba Pedro Fernández de Quirós, era portugués, pero estaba a las órdenes del reino de España. Y además era el cronista del viaje. Lo sabemos gracias a Pedro Fernández de Quirós. Se enfrentó mucho. Qué importantes son, voy a romper una lanza aquí, los cronistas de los viajes o de los... Son fundamentales. Porque gracias a ellos sabemos muchas cosas. Un día la podemos- anécdota que yo he contado antes también es gracias a un cronista, si no sería Un día podemos posible. hablar sobre esto, porque todos los grandes conquistadores y descubridores de la historia lo son porque se preocuparon de, aparte de llevar gente, víveres, armas, lo que tú quieras, llevaban uno o varios cronistas. Alejandro Magno no hacía nada sin sus cronistas. Fernando de Magallanes se llevó a Pigafetta. Gracias a eso. Hernán Cortés también. Todos llevan a los cronistas. Porque Es que si no sin lo esa figura, cuentas, no existe. No ha pasado. Si no lo cuentas, no ¿Cuántas existe, no ha cosas pasado. habrá que hayan pasado Eso y no es. se sepan? Por eso todo lo que sabemos lo sabemos porque se ha contado. No porque haya sucedido, sino porque se ha contado. Cómo se contase, qué se dejase de contar, esa es otra cuestión, donde evidentemente no podemos entrar. A lo que voy es a que desde hace siglos, y no te estoy hablando de Pigafetta también en el siglo XVI,
o de Pedro Fernández de Quirós con la expedición a las Islas Salomón, sino que Alejandro Magno ya viajaba con sus propios cronistas para contar la historia. Julio César, además es uno de los grandes artificios literarios de la historia. Julio César escribe sus comentarios de la Guerra de las Galias, los escribe él envía las crónicas de su conquista de la Galia a Roma. Él es su propio cronista. Sí, pero escribe en tercera persona. Ah, es verdad. Eso no escribe como él. Lo sabía, sí. O sea, claro, porque no es lo mismo, es que si escribes como tú, si escribes en primera persona, dices, bueno, este me está contando su película. Eso es. Pero si ya me lo cuentas en tercera persona, ya pienso que hay otra mente. Pues fíjate que no solamente a nivel político, militar, estratégico, el que quieras, sino también al nivel del relato y a nivel literario, cómo utiliza esta herramienta Julio César y dice, un momento, ¿lo cuento yo o lo cuenta una tercera persona? Y hablo de mí en tercera persona para aumentar la credibilidad de mi historia. Esto es fundamental, ha sido fundamental siempre. Bueno, volvemos. Isabel Barreto, mujer de mucho carácter, se enfrenta con el piloto que tenían hasta ahora, Pedro Fernández de Quirós, y con la tripulación. Además, en este viaje del Salomón a Filipinas, que son otros 5.000, estamos hablando de un viaje de 20.000 kilómetros aproximadamente. Otros 5.000 kilómetros, ordena un racionamiento férreo de los víveres. Tenemos lío, la gente se muere, no tenemos hambre, tenemos sed. No sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en llegar. No sabemos lo que nos queda. Manila. Efectivamente, tenemos que tal. Bueno, pues 2 de los barcos que iban con ellos desertaron. Iban 3, habían perdido uno por el camino, antes ya te expliqué. 2 desertaron, porque no aguantaban las condiciones que había impuesto Barreto, que, según esto, Fernández de Quirós, la vida de Isabel Barreto estuvo en peligro varias veces. Imagínate, ¿no? Encerrados en un barco, en medio del mar, nos manda una mujer, da órdenes, tiene carácter, nos raciona los víveres. Que la tiren por la borda. Lío. Bueno, llegan a Manila, 5.000 kilómetros desde la Salomón, llegan a Manila en febrero de 1596 y es recibida con honores por el gobernador. Allí vuelve a casarse, se casa con el general Fernando de Castro y al año o una cosa así organiza una expedición a lo que hoy es México, que antes era el Virreinato de Nueva España. ¿Qué quieren aquí? Desde aquí quieren volver a España, que vuelven, y reclamar sus derechos sobre las Islas Salomón. Era mi primer marido, Álvaro de Mendaña, el adelantado. Yo lo fui, porque así lo pone en su testamento, queremos volver. Mi marido Fernando de Castro y yo queremos volver porque esto es nuestro, por lo menos nosotros tenemos derecho. Bueno, pues parece ser que este Pedro Fernández de Quirós poseía unas cédulas reales que le otorgaban a él el gobierno sobre las Islas Salomón, así que estuvieron... ¿Pero y por qué? ¿De dónde salieron esas cédulas reales? No se sabe. No lo sé, o por lo menos yo no lo he encontrado. Se las sacó ahí de la manga. Sí, nada, no entonces se lo nada. Quitaron a Isabel de Barreto. Se la quitaron de en medio, regresaron a Perú. Barrieto, ¿no? Barreto. Ah, Barreto. Isabel Barreto. Regresaron a Perú en 1612 y nombran a su marido gobernador de Castro Virreina y muere Isabel Barreto allí en 1612, después de haber sido la primera almirante de la historia de la navegación hace ahora más de 400 años. ¿Y sabes si tuvo hijos? Con el primero no, con Álvaro de Mendaña no. No le dio tiempo, claro. Y en sus reclamaciones y en algunas crónicas que quedan con este Fernando de Castro, su segundo marido, sí que se alude a un hijo o a varios hijos de ellos, pero no se sabe nada más. Más allá de estas alusiones en algunos escritos, en sus reclamaciones y en dejar a estos supuestos hijos como herederos de sus derechos sobre las Islas Salomón. No fue relevante si los tuvieran. No hay confirmación de que los tuvieran. Muy bien, pues muy interesante. Muchas gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy. Pues muy bien, un programa más, un programa menos. Esperamos que os haya gustado. Seguro que sí. Y vamos a despedir el programa de la única manera que podemos despedir el programa. Apaga y vámonos.